Devocional 21 de abril, Romanos 6, 1 al 8, tu resurrección. Si nuestra esperanza se basa en la gracia de Dios, que abunda aún más que nuestro pecado, ¿cuenta para algo nuestra conducta? Sí, la gracia de Dios limpia todos nuestros pecados. Importa si pecamos poco o mucho, debemos pecar para que Dios pueda manifestar la profunda y extensión de su gracia. Algunas personas creen que su trabajo es pecar y que el trabajo de Dios es perdonar. Así que ellos harán su trabajo y Dios hará su trabajo. Muchos cristianos están agobiados por la gracia de Dios. Aunque son salvos por su gracia, creen que deben establecer una lista de reglas para poder vivir la vida cristiana. Otros desafortunadamente interpretan esto en el sentido de que les da libertad para hacer lo malo. Pablo simplemente está exponiendo los hechos, mirando a la vida en su estado original y real. La conclusión evidente era que todos son pecadores. Entonces dijo, después que has visto la maravillosa salvación de Dios, ¿qué puedes decir? La única respuesta apropiada es decir, aleluya y gloria al Señor. Ahora la pregunta es, ¿vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Los que conocen verdaderamente la gracia de Dios no la usan como licencia para pecar. La gracia de Dios nos enseña lo contrario. Las profundidades que ya han alcanzado nuestra maldad y miseria son ciertamente lo suficiente como para magnificar a nuestro bondadoso Dios, y no hay necesidad de agregar pecado sobre pecado. Ya hemos pecado lo suficiente, ya hemos explorado las profundidades de la depravación y no necesitamos penetrar más profundamente en la inmundicia y en el fango del pecado. Por lo demás, la palabra nos enseña que aquellos que continuamente practican el pecado nunca han nacido de Dios. El verdadero Hijo de Dios odia el pecado y desea ser libre de su terrible esclavitud. Ciertamente no desea continuar en ello. Para Pablo, la idea de que alguien pueda continuar en pecado para que la gracia pueda abundar es impensable. Deshazte de esa forma de pensar. Pablo establece un principio importante. Cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Jesús para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado cambia permanentemente. Hemos muerto al pecado. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces no debemos vivir aún en él. Simplemente no es adecuado el vivir aún en algo a lo que hemos muerto. Si aún el pecado continúa ejerciendo alguna influencia, es porque hace falta morir en mayor profundidad y experiencia para percibir una victoria contundente sobre nuestra naturaleza y pecado. Este versículo es la declaración de un hecho. El hecho es que yo morí al pecado. Es algo que ya sucedió, ya está hecho, ya es efectuado. Ten cuidado de andar por el hecho y no por la experiencia. Nuestra experiencia personal a menudo parece contradecir este hecho. Mi experiencia, la manera en que vivo, muchas veces me dice que estoy muy vivo al pecado, pero Dios dice que yo morí a él. El pecado ya no tiene derechos sobre mi vida. Dios tiene todos los derechos sobre mi vida. De hecho, Dios es su vida. No se debe confundir nuestra relación al pecado con su presencia, porque no estamos muriendo al pecado por nuestras experiencias, ya morimos a él en la muerte de Cristo. La muerte del creyente al pecado incluye nuestra unión con Cristo. Nosotros morimos al pecado en él. Pablo procede a la fundación teológica de este argumento, que se basa en nuestra nueva identidad. Como cristianos ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino que nos hemos mudado al reino de Dios. ¿Morimos al pecado entonces? ¿Cómo podemos continuar viviendo en él? Es como preguntarle a un preso que acaba de salir de la cárcel por qué querría seguir viviendo en una celda. Una vez que una persona ha sido liberada de una situación infeliz, no tiene ningún sentido que permanezca bajo esas condiciones. Hemos sido liberados del pecado, hemos muerto al pecado, por lo tanto no tiene sentido que continuemos viviendo en él. Son versículos como este los que han dado lugar a la aparición de personas que sinceramente se consideran a sí mismas como viviendo en un nivel superior de santidad, en el cual no cometen ningún pecado. La Escritura dice que hemos muerto al pecado. Al identificarnos espiritualmente, nosotros morimos con Él, fuimos resucitados en Él y ahora estamos unidos a un Cristo vivo. La verdad es que solo hay dos lugares para sus pecados. O estaban sobre Cristo cuando Él murió por usted hace más de 2000 años, si usted ha confiado en Él como su Salvador, o están sobre usted hoy y a usted le espera el juicio. No hay otro lugar donde puedan estar. Pablo
está comunicando un hecho que el creyente necesita saber y que debe tomar en cuenta. El bautismo del cual está hablando Pablo es un bautismo real y no un bautismo ritual. Este bautismo real ocurre en el momento en que una persona es salva y es una obra solo de Dios, solo Él puede realizarla. El bautismo ritual, ese es bautismo en agua, tiene lugar después de que una persona es salva y su propósito es ser un símbolo del bautismo real, una ilustración de lo que me sucedió en el momento en que fui salvo. Cristo no era culpable, mi pecado y el suyo lo colocaron en aquella cruz. En ese sentido fuimos identificados con Cristo. Y Pablo nos recuerda que el bautismo nos identifica y hace partícipes con Cristo en su muerte para que su vida sea manifestada en nosotros. Los que se unen a Cristo se unen a su muerte y mueren para el pecado, mueren a sí mismos, a lo que los identifica para pasar a ser uno con Él en la medida en que experimentamos su muerte en cada área sujeta a su dominio y señorío. El creyente ha sido sumergido en Cristo y ha sido puesto en el Hijo de Dios con el resultado de que Él está en Cristo. Allí es donde ha sido puesto, colocado, instalado. Por ello a menudo nos referimos a la posición en Cristo del creyente. Hay dos grandes verdades que se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento. El bautismo me pone en Dios y el morar pone a Dios en mí. El Señor predijo esta relación, vosotros en mí, bautismo, y yo en vosotros, morar. Si yo he sido bautizado en Cristo, esto significa que yo he sido bautizado en su muerte, bautizado en su sepultura, bautizado en su resurrección y bautizado en su cuerpo, la iglesia. La historia de Cristo ha llegado a ser mi historia porque yo estoy en Cristo. De modo que su muerte es mi muerte, su sepultura es mi sepultura, su resurrección es mi resurrección y su ascensión es mi ascensión. El cristiano está tan estrechamente identificado en y con Cristo que el Señor Jesús pudo decir a Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando el cuerpo, la iglesia, es herida, la cabeza lo siente. El bautismo en agua es una figura de esta gloriosa relación y posición en el creyente. Tiene en Cristo. Considera lo siguiente: por cuanto estoy en Cristo, yo he sido identificado con Él en su muerte, sepultura y resurrección. De modo que el bautismo es una figura del hecho de que yo morí con Él y que resucité con Él. Pero también el bautismo es por cuanto estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura. De modo que el bautismo en agua es una figura del hecho de que yo tengo una nueva vida y un nuevo andar y una nueva identidad. Por cuanto estoy en Cristo, yo soy un miembro de su cuerpo, la iglesia. De modo que el bautismo en agua ha de dar testimonio del hecho de que yo soy ahora un miembro del cuerpo de Cristo y que estoy identificado con una asamblea local de creyentes. Por cuanto estoy en Cristo, yo tengo perdón de pecados, de modo que el bautismo es una figura simbólica de que mis pecados han sido lavados. Por cuanto estoy en Cristo, yo ya no estoy bajo condenación, de modo que el bautismo da testimonio del hecho que yo estoy libre de culpa y que tengo una buena conciencia hacia Dios. El bautismo, más allá de ser un acto simbólico, tiene como función sepultarnos en su muerte para que su vida manifestada en la resurrección que fue efectuada por el poder del Padre se revele en nosotros a través de nuestro espíritu y no del alma. Por el mismo bautismo que públicamente nos introduce en su muerte, fuimos hechos partícipes también de su sepultura. El ser partícipes de su sepultura permite que el ser humano sufra la humillación hasta lo más hondo de su ser que conviene vivir para experimentar su vida, disolviendo así hasta el último vínculo de nuestra conexión con la vida que proviene del alma. Pero cuídate de dos extremos: los que creen en una perfección impecable, desde que he sido salvo nunca he pecado y no puedo pecar, o los que creen en una imperfección pecaminosa. No puedo hacer otra cosa sino pecar. Estoy atado al pecado. No tengo otra alternativa sino pecar. Las palabras ya no más significan desde ahora en adelante. Considera los siguientes pasajes. Ya no más esclavo del pecado. Ya no más yo. Ya no es la vida propia, sino es la vida de Cristo, su vida en mí. Ya no vivo para mí. Ya no ando como los otros gentiles, ya no practico las obras del viejo hombre, ya no vivo conforme a los deseos de los hombres.
ya no soy niño. Los creyentes deben crecer, llegar a la madurez, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo cada día. El vivir una vida nueva es lo esencial y la expresión práctica en la realidad del mundo en que vivimos. Una vida nueva es el objetivo y el fin del proceso de la santificación. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida cristiana es una existencia digna de nuestra vocación y solo puede transformarse en una realidad por medio del poder del Espíritu Santo. Algunos están demasiado listos para ser plantados juntamente en la gloria de la resurrección, pero son reacios a ser plantados juntamente en su muerte. Es demasiado sencillo para muchos cristianos el enfocarse solamente en la vida crucificada y fallan en ver que es una parte esencial de un cuadro más grande, la preparación para la resurrección de vida. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En el bautismo, nuestra vieja persona muere para que podamos vivir la vida de resurrección con Cristo. La unión con su muerte establece el vínculo con su sepultura, así como con su resurrección. Se muestran tres aspectos fundamentales para entender y experimentar una verdadera vida espiritual en Cristo, que son la muerte, la sepultura y la resurrección que representan cada uno de ellos. La muerte se experimenta en la naturaleza de pecado y la carne que antes de Cristo era en la esencia del hombre y que ahora se revela en la medida en que se conoce y discierne la Escritura en nuestras vidas. La sepultura es la obra que tiene que ser llevada a término con destrucción completa del yugo que tenía el alma, el yo o ego, sobre el hombre por la disciplina del Espíritu en la vida del creyente. Y la resurrección es la verdadera expresión de la vida de Dios, que no es compatible con la carnalidad ni con la vida del alma que expresa el hombre, la cual se hace manifiesta con poder cuando el hombre en esencia se ha unido a Cristo. Mi andar debe corresponder a mi posición en Cristo. En Cristo tengo una nueva vida y debo andar a la luz de este hecho. Debemos apropiarnos su vida por fe. Porque solo la muerte trae libertad. Si alguien no ha muerto aún el pecado podrá ejercer influencia y dominio sobre su vida. Pero si en cambio muere en unión con Cristo, puede entonces experimentar una verdadera libertad, justificación y absolución del pecado. Ya que hemos muerto al pecado con Jesús, la muerte no se enseñorea más de nosotros. El nuevo hombre no solamente tiene vida eterna. La nueva vida que se nos concede no nos es dada para que la podamos vivir para nosotros mismos. Con la nueva vida, Él para Dios vive. No estamos muertos al pecado, libres del pecado, y se nos da vida eterna para vivir de la manera que nos plazca, sino vivimos para agradar a Dios. Si Dios te ha dado a ti y a mí una vida eternamente nueva en Cristo, ¿cómo puede ser gastada la nueva vida a manera de la vieja vida? Este cambio en la vida de aquel que ha nacido de nuevo fue predicha cuando una característica del nuevo pacto de Dios. Debido a los nuevos corazones, nuestro ser más interior quiere hacer la voluntad de Dios. Dios quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón suave de carne. ¿La clave? La clave es la fe. Debemos creer los hechos de Dios. El método de Dios no es comportarse, sino creer. El comportamiento viene después del creer. Yo participo en su muerte y también participo en su vida. Por eso, empieza a vivir tu resurrección. Es tiempo de ser una persona diferente. Es tiempo de demostrar que tú vives en Cristo y Cristo vive en ti. Padre amado, hoy te damos gracias, Señor. Te glorificamos, Señor, por todo este tiempo, Padre Santo. Papito Dios, que no haya sido un tiempo más, sino que realmente, Señor, hayamos entendido, Padre misericordioso, ese caminar en Cristo. Papito Dios, gracias, Señor, porque así como queremos caminar, Señor, y hemos vivido, Señor, esa entrada de tu Hijo, ese compartir, pero también ese sufrimiento en Getsemaní, y hemos caminado, Señor, hacia la cruz. Hemos reflexionado, Señor, en ese tiempo de silencio. Hoy, Padre misericordioso, podemos decirte gracias, porque entendemos que es resucitar con tu Hijo. Gracias porque el amor de tu Hijo
ha venido a nosotros y ha estado en nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo nos ha mostrado el camino para poder hoy andar de tu mano. Papito Dios, gracias porque en nosotros se sigue cumpliendo la palabra. Tú y tu Hijo moran en nosotros porque nosotros moramos en ti. Padre bueno, porque hemos entendido, Señor, que el rasgar el velo es poder entrar, el poder estar, Señor, el poder comunicarnos contigo, en poder expresarnos, Señor Padre misericordioso, todo aquello que sentimos, como lo sentimos, pero también escuchar tu comprensión, Señor. Tu palabra nos ha hablado, Señor, de una y otra forma, Señor. Nos sigue exhortando, Señor, pero nos sigue también ayudando, Padre misericordioso, a caminar, Señor, como nuevas criaturas. Papito Dios, hoy te pido, Señor, por aquellos que aún no han querido, Señor Padre misericordioso, dejarse cambiar ese corazón, aún siguen duros, Señor, siguen como piedras, Señor Padre misericordioso. Pero no permita, Señor, que sean piedras de tropiezo para otros. Por eso, Padre misericordioso, hoy, Padre bueno, queremos quedar, Señor, en la fiesta de tu resurrección, Señor, en la fiesta de nuestra resurrección, Señor, porque tu Hijo, Señor, ha resucitado en nuestros corazones. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en Mí, Bogotá. Hoy, día de fiesta, porque no solo hemos sido resucitados, sino que entendemos realmente lo que es la resurrección. Un abrazo para todos, unas felices Pascuas de Resurrección y que el Señor siga habitando en nuestros corazones cada día para que seamos diferentes, en una familia diferente y en un mundo diferente, porque con tu testimonio puedes transformar no solo tu vida, sino tu familia, que ayudará a transformar el mundo. Un abrazo y bendecido día en el Señor.